Al igual que gran parte del mundo, Chile enfrenta los embates de la pandemia por COVID-19 que ya lleva 2 años. La falta de recursos de todo tipo estresa al máximo la red hospitalaria. Al Van Buren también. Hubo gastos enormes en salud, se gastó todo lo que se requería, estábamos salvando muchas vidas y por lo tanto no hubo ningún tipo de restricción en ese sentido. A fines de ese mismo año, 2022, los gremios de la salud investigan una denuncia por maltrato contra un médico del hospital. Los hechos relatados hasta aquí podrían no tener relación, excepto por los ingresos que aseguran recibía ese profesional. 37 millones de pesos. Algo que no se condice con la realidad de los sueldos que ganan los médicos. Eso nos empieza a llamar la atención. Nos salta el tema de la empresa externa, que habían pagos a honorario, y eso va deshilando esta madeja. ¿Qué destaparía este hallazgo? Fue una forma muy práctica para ellos de hacer empresa externa para poder sacar estos dineros aparte y tener un doble sueldo. Nadie puede admitir es que en un horario que ya está contratado por el hospital, además se remunere por otro tipo de forma. Si existe una denuncia que está identificada de alguien que recibió una doble remuneración, eso es una falta administrativa y eso tiene que ser sancionado. 6 sociedades y o empresas están bajo la mira del Servicio de Salud de Valparaíso, que interpuso una querella por los delitos de fraude y malversación de caudales públicos en el Van Buren. Hace poco nos habla de ella, quien fuera a esa fecha el director del servicio. Constatamos que progresivamente durante los últimos 5 años comenzó a realizarse un conjunto de acciones que estaban por fuera del marco normativo, en el contexto de pandemia, pero también en el contexto de cambio de administraciones y que incidían directamente en hacer crecer esta deuda. El Servicio de Salud de Valparaíso denuncia que durante 5 años hay contrataciones vía trato directo a sociedades y o empresas sin antigüedad creadas solo para este fin, algunas por propios funcionarios del hospital. También se cuestionan las licitaciones públicas adjudicadas a partir de 2020. Según la querella, los pagos a estas entidades habrían incidido en la millonaria deuda del hospital. ¿Solo la pandemia y los gastos de urgencia sanitaria generan este hoyo financiero o hay también, existe en el Hospital Van Buren una fuga de recursos? No diría yo que existe fuga de recursos. ¿Hasta qué punto están permitidas estas sociedades? Hay un decreto ley que es del año 1980 y no está prohibido que las sociedades médicas se constituyan con personas de la misma entidad. Y estos profesionales, como no tienen la regla de prohibición de funcionamiento en el establecimiento al cual pertenecen, se da la paradoja de que son médicos profesionales funcionarios en la mañana y son socios de una sociedad que opera en la tarde. Efectivamente, tener una sociedad médica y prestarle servicio a un hospital es legal. Lo que es cuestionable es que esto constituye un conflicto de interés y ahí viene el tema de la legitimidad. Un funcionario público tiene un estándar, digamos, de probidad que tiene que cumplir. Hola, buenas. Buscamos al doctor Mario Sanita. Soy periodista de TVN. Quería ver la posibilidad de conversar con él. Es dueño de una de las sociedades médicas investigadas por los servicios prestados al Hospital Carlos Van Buren, mientras es parte del equipo médico del recinto. Lo hace, según la querella, contratando en la unidad de emergencia médicos a honorarios, algunos que ya son funcionarios del hospital, dotación que supera los 100 profesionales. Pero él no trae más médicos. Lo que él trae es solamente la empresa y ocupa los mismos médicos de la atención. Entonces el médico recibía el sueldo por el servicio público más el sueldo por honorario. Y la necesidad sigue siendo la misma. ¿Existe una justificación para contratar médicos a honorarios cuando ya forman parte del hospital? Hay una instrucción desde el nivel central que para contratar un médico a honorarios debo contratar preferentemente a médicos que presten servicio en el hospital. La gente que formaba parte y que le vendía servicios a estas sociedades nos permitía mantener abiertos los pabellones y seguir operando. Superada la urgencia de la pandemia, la contratación de sociedades y o empresas sigue existiendo, según el Colmed, sobre todo para reducir las listas de espera. Si un médico tiene un horario de 44 horas, no puede, aunque quiera, contratarse por más horas. O sea, tienes 2 escenarios. O
buscas contratar por la vía de honorarios profesionales a esa misma persona o buscas alguna sociedad de profesionales, de quien sea, que pueda proveerte ese servicio. Se va creando esto que es bien perverso, porque llega un momento en que el hospital contrata sin tener el presupuesto para poder contratar y va a llegar a la quiebra. O sea, el caso del Van Buren, donde ya vemos que están faltando insumos bastante básicos, digamos. Uno dice, bueno, ¿y dónde está la plata? La plata se está yendo muchas veces a las sociedades médicas. La causal de urgencia también es foco de la querella. Hacer mal uso de la causal de urgencia, tratos directos que se justificaban aduciendo la causal de urgencia, pero totalmente extemporáneo. En general, en cumplimiento de un plan de compras, la omisión respecto de ceñirse al plan establecido para poder comprar. 2 semanas después de esta entrevista y de la querella presentada por el Servicio de Salud de Valparaíso, el MinSal pide la renuncia de su director. Si yo sé como médico que me van a pagar 1 como funcionario y 5 por mi sociedad médica, ¿cómo me va a convenir que me contraten? Evidentemente por mi sociedad médica. La querella apunta que algunos profesionales en turno reportan un número muy bajo de atenciones en abril de 2024, lo que es inconsistente, establece con el elevado número de pacientes en urgencia. Ejemplifica con el doctor Mario Sanita. Presenta cifras anormalmente bajas de atenciones en la unidad de emergencia adulto del hospital durante abril del 2024, siendo a su vez parte del staff médico y uno de los dueños de la sociedad mencionada. Él hacía el requerimiento, haciendo tardanza en la atención de los pacientes en la sala de espera, entonces decía, necesito más médicos. ¿Quién le voy a prestar los médicos? Mi empresa. Genera una necesidad artificial, ellos demoraban la atención o simplemente habían horarios que no atendían. Sobre este punto, el excontralor advierte la urgencia de modificar el decreto que permite la contratación de estos servicios externos en los hospitales. No es normal ni natural de que las sociedades médicas se constituyan con los mismos médicos o con los mismos enfermeros, con los mismos profesionales de la salud que trabajan en el mismo hospital donde la constituyen. Porque ellos son los que primero van a, entre comillas, a alentar el mal funcionamiento en la mañana para tener una fuente de remuneración extractiva en la tarde. En su domicilio no está. El doctor Mario Sanita nos contesta. Queríamos saber si es posible tener una entrevista con usted para que nos comente cuál era el funcionamiento que tenía esta sociedad en específico. Dice que lo analizará con su abogado. A la espera. Otra de las prácticas cuestionadas por el Servicio de Salud es pedir días libres para trabajar en estas sociedades. La querella también busca que se investigue a Servicios Clínicos Limitada, creada por 2 exenfermeras de otro hospital en 2023, Yolanda Miranda y Loreto Grañas. Vía trato directo y luego licitaciones, ofrecen personal de salud al Van Buren. Pero, según los antecedentes reunidos por el Servicio de Salud, gran parte de ellos son funcionarios del mismo recinto que piden permiso para trabajar en esta empresa externa en sus días laborales habituales. No pueden venir en el curso de sus permisos administrativos, ni en el curso de sus vacaciones, pero sí en sus días libres. Lógicamente, el tiempo de descanso tiene que ser utilizado para ese fin. Tampoco entiendo que exista, ni acá, ni en el Código del Trabajo, ningún impedimento para que una persona que está usando sus feriados legales o sus días libres en un trabajo pueda contratarse. Los funcionarios vieron que era un recurso más que ellos podían obtener, entonces tomaban vacaciones o permiso administrativo y venían a trabajar a esta empresa, que en el fondo era en el mismo lugar de trabajo. Una falta de ética total, que ese mismo día lo contrate para ganar más plata, teniendo yo haber estado trabajando de planta en ese día en el hospital. La querella plantea que la ausencia de estas personas está afectando el funcionamiento de áreas críticas. Afecta a la producción de los pabellones los días en que los funcionarios piden permiso para hacer el trabajo para la empresa externa. Esto genera una afectación en las listas de espera y se perpetúa así la necesidad de externalizar dichos servicios. A riesgo la prestación consistente y coherente del servicio cuando convoco y contrato con profesionales del mismo servicio, ¿no? Porque ese juego de determinar cuándo se produce la necesidad está en manos de los propios profesionales que en la mañana son funcionarios. Es una latencia de riesgo de control altísimo.
Fuimos a buscar a las ex enfermeras que crean esta sociedad. Nos contacta su abogado. La legalidad se lo permite. Yo puedo asegurar que nadie trabajó para nuestra empresa mientras se desempeñaba como funcionario público. No había dualidad porque además, como parte de la licitación y del contrato, mis representados tenían la obligación, que se cumplió en todos los casos, de obtener la certificación de que en esa jornada no tenía ningún impedimento para poder prestar estos servicios. El total de órdenes de compra emitidas por la Sociedad de las Ex Enfermeras Servicios Clínicos Limitada entre 2023 y 2024, según la querella, suman más de 766 millones de pesos. El servicio se prestó a cabalidad hasta septiembre del año 2024. Como son los meses de julio, agosto y septiembre, son 1.548 atenciones las que no han sido pagadas por el Hospital Carlos Van Buren que se efectuaron por parte de mis representantes. ¿Y qué es lo más importante? Que salvar la vida de las personas, mejorar su salud. El problema es, eso puede ser a cualquier costo. El Estado puede pagar 10 veces lo que vale una prestación con tal de salvar una vida. Y uno diría, sí, tiene que salvar la vida a toda costa, pero no lo debería hacer mediante la sociedad médica. Pero hay otras sociedades y o empresas investigadas. Según la querella, la Sociedad Médica Vida y Salud también provee servicios a la unidad de emergencia del Hospital Carlos Van Buren. Una sociedad sin experiencia, dice el documento, y creada solo para este efecto, por un contrato de 92 millones de pesos. Uno de los socios es el doctor Eduardo Sea, funcionario del hospital. ¿Aló? ¿Ubico acá al señor Eduardo Sea? No le suena para nada. La información en Mercado Público muestra que en 2024 SEA presenta su propuesta para una licitación pública. También el listado de los profesionales que ofrece a mayo de ese año, todos funcionarios activos del hospital, incluido su colega el doctor Mario Sanita, pero no se adjudica la licitación. La gana el doctor Sanita, que a través de su sociedad, según la querella, presta servicios al hospital por más de 289 millones de pesos. De todas formas, ofrece a los mismos profesionales. Incluye, por cierto, a su colega, el doctor Eduardo Sea, su contendor en la licitación. Es evidente una incompetencia. Si además fueron las mismas dos sociedades, o sea, da lo mismo que adjudicaran a uno o a lo otro. Si uno lo mira desde el punto de vista del desglose, digamos, de las sutilezas infraccionales, esto está más arreglado que bicicleta de Quasimodo. Queríamos saber si es posible tener una entrevista para poder entender y darle también la oportunidad de explicar en qué condiciones se generaban estos contratos. El doctor Sea declina una entrevista igual que el doctor Sanita. La querella apunta que hay una deuda oculta debido a que los pagos a estas 6 sociedades y o empresas no están ingresados al sistema para la gestión financiera del Estado. Pagos por servicios que incluso se indica no hay claridad si se prestan en su totalidad o cómo supuestamente quedan contratados y que habrían incidido en la millonaria deuda actual del hospital. ¿Se pagaron con recursos públicos servicios que no se brindaron? No tengo antecedente de que ello haya ocurrido, pero quiero ser súper clara y enfática en que esa deuda, la mayor parte de esa deuda, es a proveedores de insumos y en segundo lugar de medicamentos. Lo que sí podemos decir con absoluta fuerza en este momento en que dentro del monto total eso es una parte muy pequeña. Aquí uno no sabe en realidad si los profesionales o los funcionarios están capturados en el ejercicio de la función pública, están castigados siendo funcionarios, o en realidad estos funcionarios tienen capturados los servicios públicos y los servicios públicos no se atreven ni a sancionarlos, ni a amonestarlos, ni a expulsarlos de la administración. El 10 de abril y luego de la petición que hace el MinSal, Cristian Gálvez presenta su renuncia como director del Servicio de Salud de Valparaíso. Estos son sus descargos. Me voy con las manos limpias y con la conciencia muy tranquila. La razón de la solicitud de renuncia apunta precisamente a la crisis que tiene el Van Buren y a las repercusiones que ha generado la presentación de una querella. ¿Piensas que es una vendetta por haber denunciado estos hechos?
pienso que la señal que se entrega es altamente preocupante, porque todas las otras autoridades de la administración del Estado, cuando se tengan que enfrentar a tomar una decisión de este tipo, considerarán las repercusiones que esta puede tener. Desde el Ministerio de Salud declinan una entrevista. En su comunicado señalan que la petición de renuncia fue en virtud de la calificación de exclusiva confianza. Ya está designado un fiscal para esta causa, mientras también se esperan informes de Contraloría y el resultado de 2 sumarios administrativos que buscan aclarar hubo o no fraude y malversación de caudales públicos en uno de los recintos hospitalarios más importantes del país.